En retrospectiva, Kakashi diría, cuando se le preguntara, que su vida cambió gracias a las últimas palabras de dos personas. Su amigo Obito y su hermana mayor, Kusina. Así fue como sucedió. Corría por las calles buscando civiles perdidos, y entonces lo vio. El zorro de 9 colas. Se detuvo y se volvió hacia Gai, con expresión grave. Gai, adelántate. Tengo que ir a ayudar a Sensei, le dijo Kakashi, aunque en ese momento se sentía más como un Anbu que como el propio Kakashi. Tras una breve vacilación, su amigo asintió y salió corriendo. Kakashi observó horrorizado cómo la criatura titánica se transformaba en un bebé, con un último destello rojo. Aterrizó y vio que Kusina seguía viva, aunque el enorme agujero en su estómago presagiaba un final inevitable. Kakashi, cuida de Naruto, balbuceó, y lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos dispares. Lo haré, no te preocupes, gracias, hermana mayor, dijo Kakashi con un tono triste pero decidido. Con una última mirada, Kusina Uzumaki, princesa del clan Uzumaki, falleció. Tras un momento de reverencia, soltó su cuerpo y se volvió hacia la cuna. Dentro había un bebé de cabello rojo puntiagudo y penetrantes ojos azules, con una curiosidad que brillaba en su mirada infantil. Con delicadeza, Kakashi tomó al pequeño, guiado por sus instintos, y lo recostó con cuidado sobre su hombro. El niño se tranquilizó al instante. En ese mismo momento, Hiruzen, acompañado por un grupo de Anbu y Jonin, llegó, y Kakashi asintió. Se acercó y le dedicó una leve sonrisa. «Kakashi, ¿ese es, el chico?», preguntó el antiguo Hokage, y Kakashi asintió. «Se llama Naruto, y Kusina me lo confió. Antes de que lo digas, también estará bajo la vigilancia de los Anbu». Al terminar su respuesta, Oun recuperó la voz y el anciano asintió. «Muy bien, Kakashi. Ven a mi antiguo despacho cuando puedas. Hay mucho de qué hablar». Dicho esto, el anciano se desvaneció entre un remolino de hojas. En cuanto Kakashi se quedó solo, se irguió y entrecerró los ojos. «Puedes salir de las sombras cuando quieras», dijo el capitán Anbu con un tono engañosamente ligero. De entre los árboles surgió un hombre con una capa negra de manga rasgada y una máscara de rayas amarillas. Ambos se miraron un instante. «¿Quién eres, extraño? ¿Qué haces en Konoha?», preguntó Kakashi, y tras un instante, la cabeza de la figura se inclinó ligeramente. «Puedes llamarme Madara si quieres. Fui yo quien extrajo al 9 colas». «Supongo que esa era la respuesta que esperabas, asesino de amigos». El enmascarado sonrió con voz grave y burlona, y Kakashi se estremeció ligeramente al oír el apodo. Luego frunció el ceño y suspiró. «¿Por qué? ¿Por qué hacer todo esto? ¿Qué esperas ganar?», preguntó Kakashi tras un momento, y el hombre que decía ser Madara lo miró una vez más. «He hecho todo esto porque tú me pusiste en este camino, Kakashi», respondió el enmascarado, y algo me resultó familiar en ese instante. «Solo hay una persona en la tierra a la que podría haber. No puede ser, te vi morir y te tomé la mano en tus últimos momentos. Tengo razón, ¿verdad, Obito?», aventuró Kakashi a preguntar. En respuesta, la postura del enmascarado cambió y su altivez se desvaneció un poco. Entonces, con la mano que le quedaba, retiró la capucha y quitó la máscara, dejando al descubierto el rostro marcado por las cicatrices de quien una vez fue su amigo. «Correcto, Kakashi, supongo que ya no eres tan tonto como antes. Sin embargo, si crees que esto cambia algo, te equivocas». La voz de Obito era ahora áspera y fría, con un ligero matiz de algo más. «No tienes que hacer esto, podrías volver. Podría rehabilitarte, ¿no recuerdas lo que me dijiste sobre los camaradas?». «Sí, si esto tiene que ver con Rin, lo siento, Obito, de verdad», comenzó Kakashi, y su antiguo amigo pareció a punto de interrumpirlo, pero Kakashi continuó. «Ese día, ella, se interpuso entre mí, Chidori, no pude detenerme a tiempo. Si me odias, que así sea, pero pensé que debías saberlo. Quizás algún día puedas perdonarme. Mientras tanto, solo, déjame criar al hijo del sensei en paz, si no por mí, ni por él, entonces por Rin». Al terminar Kakashi su súplica, el adolescente frente a él retrocedió un paso, y luego otro, mientras lágrimas rodaban por su único ojo. «Kakashi, lo siento. Tengo que irme, pero como favor a un amigo, te dejaré en paz. Mantente fuerte y a salvo. Ojalá nos volvamos a encontrar como hermanos». Dicho esto, Obito se volvió a poner la máscara y desapareció en un remolino negro. Kakashi se giró y se alejó con la cabeza ligeramente más ligera. 30 minutos después, oficina de Hiruzen. Hiruzen estaba sentado en la silla del Hokage mientras que frente a él estaban Kakashi, Orochimaru, Tsunade, Jiraiya, Omura, Koura, Shikaku y Danzo.
Los he convocado para tratar asuntos importantes. Uno de ellos es el desarrollo del joven Naruto. Además de Kakashi, a quien ya se le ha prometido un puesto, estoy abierto a otras opciones, comenzó Hiruzen. Tras un instante, sucedió lo inevitable. Estaría encantado de ayudar en el desarrollo del chico, Hiruzen, siseó Danzo casi con anticipación. Hiruzen optó por comportarse con madurez y no puso los ojos en blanco. Danzo, solo te lo diré una vez. Puedes ser Hokage y renunciar a raíz y a cualquier posibilidad de entrenar a Naruto, o puedes renunciar de una vez por todas a cualquier intento futuro de alcanzar el puesto y seguir siendo mi mano derecha en asuntos de Anbu, dijo el antiguo Hokage. El único ojo de Danzo se entrecerró pensativo, luego se enderezó y sonrió. No parecía natural. Muy bien, entonces, tal vez le toque al muchacho convertirse en Hokage. Dicho esto, Danzo desapareció entre las sombras, e Hiruzen puso los ojos en blanco. Presumido, pensó para sí mismo. Yo lo pido primero, dijeron Orochimaru, Tsunade y Jiraiya al unísono, y luego se miraron con furia. Shikaku, notó, se había alejado hasta el otro extremo de la habitación, y resopló al verlo. Díganme por qué cada uno de ustedes quiere participar y lo consideraré, respondió Hiruzen, con el tono de un padre que lidia con hijos caprichosos. Puedo proporcionarle las mejores mejoras del mundo y poseo un repertorio de técnicas casi inigualable que podría transmitirle. Además, a Anko le vendría bien un hermanito, ofreció Orochimaru, aunque su intento de sonrisa inocente dejaba mucho que desear. Hiruzen optó por guardar silencio, aunque le tembló un ojo. Le prometí a Minato que lo cuidaría como su padrino. Y si eso no basta, prácticamente soy su abuelo, intervino Jiraiya. Hiruzen notó que su otro alumno al menos tenía una sonrisa más sincera, aunque la mirada que le dirigió a Orochimaru anuló cualquier atisbo de madurez. Soy su tía abuela y sé de primera mano cómo pueden ser los Uzumaki y los Senju al crecer. Además, alguien tiene que equilibrar a estos dos idiotas, propuso la princesa babosa, e Hiruzen soltó una risita amable. Tras unos instantes, tomó una decisión. Kakashi, eres el guardián de Naruto, ¿qué opinas? Preguntó Hiruzen, y tras un instante, recibió una respuesta. Aceptaré toda la ayuda posible, sobre todo porque acabo de enterarme de algo muy alarmante. Un hombre enmascarado que decía ser Madara Uchiha me contó que liberó al 9 colas. Aunque logré negociar con él para que renunciara a Konoha y Suna, sigue siendo una amenaza, reveló Kakashi. Hiruzen oyó el roce del bastón de Danzo, que denotaba cierta agitación. El hombre reapareció de entre las sombras con expresión grave. Esto lo complica todo. Debemos prepararnos para cualquier amenaza que aún pueda representar, dijo el comandante de raíz. Hiruzen asintió a su amigo y luego entrelazó los dedos frente a su rostro. Debemos tener cuidado, por eso retomaré mi puesto como Hokage, a menos que alguno de ustedes tenga mejores ideas. El anciano ex-Kage dejó la frase en suspenso y esperó. No es eso, dijeron Jiraiya y Orochimaru al unísono. Tsunade se detuvo un instante antes de hablar. Me sentiría honrada, pero no. No puedo, respondió la heredera Senju. Tras un instante, llegó otra respuesta. Creo que Fugaku Uchiha sería un excelente Hokage. Es amable, justo y, por lo que vi esta noche, protege bien la aldea, añadió Kakashi tras un momento de reflexión. Supongo que es hora de un cambio, y ya es hora de que un Uchiha tome las riendas, meditó para sí mismo el anciano Sarutobi, dando una calada a su pipa. Jabalí, tráeme a Fugaku Uchiha y al representante de Daimo, ordenó Hiruzen, y el agente desapareció de las sombras. Tras unos minutos, aparecieron los dos hombres solicitados. El representante de Daimo lucía una barba canosa, calvicie incipiente, ojos verdes y una sonrisa amable, y vestía una túnica roja. Ambos hombres hicieron una leve reverencia. Fugaku Uchiha, si te ofrecieran el puesto de Hokage, ¿lo aceptarías? Preguntó Hiruzen, y los ojos negros del hombre se abrieron ligeramente antes de que una pequeña sonrisa se dibujara en su rostro. Acepto con mucho gusto. Haré sentir orgullosa a esta aldea, dijo el recién nombrado quinto Hokage. Hiruzen se levantó de su antigua silla, se dirigió a la salida y desapareció en una nube de humo. Fugaku se puso la capa y el sombrero de Hokage y salió al balcón. Gente de Konoha, sé que están dolidos y confundidos, pero sobreviviremos. Únanse a mí para reconstruir nuestro gran hogar. Como mi primer acto como su nuevo Hokage, les brindaré mi ayuda personal para remover los escombros. Tras su discurso, asistido por Chakra, una multitud comenzó a congregarse. Además, quería decir algo. Estamos a salvo del 9 colas.
Nuestro heroico cuarto Hokage, Minato Namikaze, el relámpago amarillo, y Kushina Uzumaki, nuestra muerte roja, lo sellaron y atraparon dentro del nuevo príncipe de nuestra aldea, Naruto Uzumaki. Su heroico sacrificio nos mantendrá a salvo a todos siempre y cuando lo tratemos con el mismo respeto que mostramos a Lady Mito y Lady Kushina. Únanse a mí para reconstruir esta aldea. ¿Quién se une? Fugaku terminó de hablar, y toda la aldea estalló en vítores mientras el hombre sonreía. Interludio. Los cambios que traerá el tiempo. Durante los siguientes 5 años, ocurrieron varios cambios. En Sunagakure, Yasamaru asesinó a Rasa durante su 4.º año y lo reemplazó como Kazekage. En Kumo, Ai se abstuvo de actuar y no intentó nada contra el clan Hyuga. Además, envió espías a Konoha. En Konoha, los cambios se hicieron sentir con mayor intensidad. El clan Uchiha se fortaleció, Orochimaru potenció a Naruto con el linaje del Mokuton, entre otros cambios. Cabe destacar también que Kakashi y Anko se enamoraron. Fin del interludio. Naruto, vestido con una camisa azul, pantalones cortos verdes, brazaletes naranjas, sandalias moradas y una máscara negra igual a la de Kakashi, estaba de pie en un campo de entrenamiento frente a un hombre con un leotardo verde, calentadores naranjas y un chaleco antibalas verde oscuro. El hombre tenía el pelo negro con corte de tazón y unos penetrantes ojos negros. Muy bien, Naruto, hoy vamos a avivar la llama de tu juventud. Nuestro primer paso es correr sobre tus manos. Gritó el hombre con vehemencia, con fuego en los ojos, y Naruto asintió con determinación. Los dos partieron, mientras que desde los árboles una serpiente púrpura, una babosa azul y blanca, un sapo negro y un carlino naranja los observaban. Desde otro árbol, 4 figuras enmascaradas vigilaban. 2 llevaban máscaras de animales, mientras que las otras 2 iban sin máscara. Todas pensaban lo mismo. El entrenamiento de Naruto superaba todas las expectativas. Mientras tanto, Naruto había progresado practicando katas de taijutsu, imitando al hombre que tenía delante. Escucha atentamente, joven amigo, este es el estilo combinado de vuestros clanes, el Uzumaki y el Senju. Muy pronto serás tan fuerte como mi muchacho Lee. Pronto tu juventud estallará. Exclamó Maito Gai mientras procedía a demostrar con fluidez y precisión combinaciones de puñetazos, patadas, agarres y bloqueos. De acuerdo, tío Gai, dijo Naruto entre posturas, mientras respiraba con calma. Mientras continuaba su entrenamiento, el sol se puso y finalmente regresó a casa. 3 años más. 2 figuras caminaban por el desierto de Sunagakure. Una medía casi 2 metros y tenía el pelo largo, blanco y puntiagudo. La otra, 1,75 m. Naruto apenas había cambiado de ropa. Llevaba un pergamino rojo sujeto a la cadera, una cinta morada en la cabeza y el pelo recogido en una coleta. ¿Entiendes nuestra misión, chico? Preguntó el gigante, y tras un momento, el más joven de los dos respondió. Sí, padrino. Mientras distraes a ese Kazekage infame, debo encontrar al Jinchuriki. Nos vemos luego, respondió Naruto, y desapareció en una nube de humo. El anciano continuó hacia las puertas. Mientras tanto, con Naruto, apareció en un callejón entre una silenciosa nube de humo. Naruto se bajó la máscara y se volvió a atar la cinta en la frente. Luego avanzó y se unió a la multitud, y al poco tiempo oyó un alboroto. ¡No! ¡Aléjate, demonio! Gritó una voz, y Naruto entrecerró los ojos mientras se acercaba. En el centro del área, una chica de cabello castaño intentaba huir de un chico de su edad, de cabello rojo sangre y ojos verdes brillantes con ojeras negras. La chica estaba atrapada por un remolino de arena. Encontré mi objetivo, ahora a ver si logra que se concentre en mí. ¡Qué alegría! Pensó Naruto con sarcasmo. Por favor, no te vayas, solo quiero jugar, dijo complácida la otra pelirroja. Con un gruñido, Naruto avanzó a toda velocidad y apareció silenciosamente entre los dos. Liberó su chakra por un instante. Suéltala. Exigió Naruto, y la arena se apartó de la chica y lo señaló. Los dos se miraron fijamente durante un instante. ¿Quién eres? Mamá dice que tenga cuidado contigo. ¿Tiene razón? Preguntó el chico de ojos verde azulados con un tono ligeramente maniático. Naruto se acercó lentamente. Me llamo Naruto. Estoy aquí para ayudarte. Quédate quieto. ¿Cómo te llamas, amigo? Preguntó el Uzumaki con un tono fingidamente alegre, acompañado de una sonrisa igualmente fingida. Al responder, se había acercado lo suficiente como para estar a 2 pasos del chico de ropa beige. Me llamo Gaara Akatsumi. ¿Qué piensas hacerme? Preguntó el chico, ahora identificado con su nombre. Naruto se acercó y, lentamente, levantó la mano, que brilló con un tono púrpura.
Justo cuando se disponía a azotarla, habló. Corrige tu sello. Sello de 6 puntas. El efecto fue inmediato. Gaara se desplomó hacia adelante y sus ojos se cerraron, sumido en el sueño. Naruto lo atrapó y miró a su alrededor. ¡Qué gran idea, idiota! ¿Y ahora qué hago con él? No puedo dejarlo en un tejado ni en la calle, y desde luego no sé dónde vive, pensó. Justo cuando iba a salir corriendo, una voz aguda y clara lo detuvo. ¿Quién eres y qué haces con mi hermano? La pregunta a gritos lo hizo detenerse, y miró hacia un lado donde una chica 3 años mayor que él se acercaba con aire amenazador. Vestía un traje de batalla blanco con ribetes morados y una malla metálica protectora, con un abanico negro sujeto a la espalda. Tenía el pelo rubio recogido en 4 coletas y unos penetrantes ojos verdes. Princesa Temari del Kazekage, recordó tras la reunión informativa. Me llamo Naruto Uzumaki, y yo he reparado su sello, Lady Temari, respondió con tono diplomático, acercándose con cuidado y entregándole al Jinchuriki inconsciente. Ella continuó mirándolo fijamente. Entonces sucedió algo inesperado. Bajó su mirada, sintió un escalofrío y su expresión cambió inconscientemente. Por un instante, se quedó paralizado. Luego avanzó, tomó una de sus manos y la besó antes de retroceder y comenzar a escabullirse de vuelta al callejón. Espera, por favor, dijo Temari, y él obedeció. ¿Por qué? Preguntó ella. Tras lo que pareció una eternidad, él respondió. Porque una vez hice una promesa secreta. Quizás si me buscas de nuevo, por ahora, mi señora, debo partir, lo siento, respondió Naruto, y sin darse cuenta, una lágrima rodó por su mejilla. Luego desapareció en un destello rojo, y Temari se quedó sola. He visto esa mirada antes, en los ojos de Gaara. Algún día, Naruto Uzumaki, algún día pronto, te salvaré, pensó antes de darse la vuelta. Mientras tanto, con Jiraiya, el sabio sapo se dirigió a la puerta del despacho del Kazekage. Le permitieron entrar, abrió la puerta y se quedó boquiabierto. En lugar de Rasa había un hombre más joven, de cabello rojo brillante, expresión plácida y ojos verde pálido. ¿Tú? Pero si tú eres, exclamó Jiraiya, y el hombre soltó una risita suave. Me indultaron por mis supuestos crímenes, Sanin. Supongo que tu aprendiz ha reparado el sello de mi sobrino, respondió Sasori Akatsumi con una sonrisa burlona. El sabio sapo asintió, y el joven inclinó levemente la cabeza. Muy bien entonces. Considera tu misión cumplida. Nos vemos en unos años para los exámenes Chunin. Dale recuerdos a Fugaku Dono. El antiguo ninja renegado terminó de hablar, y con eso, Jiraiya se dio la vuelta y se marchó. 2 años después, la perspectiva de Temari. Le había llevado tiempo, pero durante el último año había logrado convencer a Sasori de que le proporcionara información sobre Naruto Uzumaki. En ese momento estaba sentada en su habitación con un archivo abierto frente a ella. Aquí dice que sus padres fueron asesinados por un hombre que decía ser Madara Uchiha, y que desde los 4 años fue obligado a someterse a un duro entrenamiento. Su historial de misiones indica que solo salva gente, pero cuando se ha permitido ser humano... Peor aún, se rumorea que es aprendiz del shinobi más oscuro que jamás haya existido, Danzo, pensó Temari mientras se frotaba el brazo inconscientemente. Creo que ya es hora de que visite a ese chico, al igual que Gaara, necesita un amigo, reflexionó. Acto seguido, Temari tomó un pergamino en blanco y comenzó a escribir en él con furia. Mientras tanto, con Naruto. Naruto estaba sentado en un claro del bosque de la muerte con un archivo abierto frente a él. Temari Akatsumi, su madre fue asesinada por su padre, el anterior Kazekage. Aquí dice que, al igual que yo, se enorgullece de proteger a los inocentes. Quizás, pero no, la misión jamás lo permitiría, murmuró para sí mismo con el ceño fruncido. Los árboles susurraron, y por un instante su expresión cambió, y un leve temblor recorrió sus hombros. ¿Por qué me atormenta? Yo, no puedo, pensó Naruto mientras contemplaba su fotografía. Una lágrima rodó por su mejilla, y por un momento se dejó llevar. Casi como si sus pensamientos lo hubieran escuchado, el viento pareció cobrar forma, y por un instante la figura fantasmal de Kushina apareció y posó su mano sobre su hombro, para luego desvanecerse con la misma rapidez. 20 minutos después, en el memorial de Konoha, Naruto estaba de pie frente al monumento con un ramo de flores. Casi sin hacer ruido, lo dejó en el suelo y trazó los nombres de sus padres. Mamá, papá, ¿qué piensan de mí? ¿Me considerarían un héroe o un arma? ¿Un hombre o un monstruo? Reflexionó para sí mismo. Sin que él lo supiera, una figura se posaba en un abanico que volaba hacia él. Silenciosamente, la figura aterrizó detrás de él.
Temari observó al chico pensativo y se acercó lentamente. ¿Es aquí donde hiciste tu promesa?, preguntó ella, y los hombros de Naruto se estremecieron momentáneamente por su leve sorpresa. Tienes razón. ¿Cómo me encontraste, princesa Temari?, preguntó el heredero Uzumaki en voz baja, aún de espaldas. Ella avanzó lentamente hasta quedar a su lado. Tengo mis métodos. Ryo, ¿qué piensas?, insistió ella, y él suspiró. Solo les estaba preguntando algo a mis padres. Naruto dejó la frase en suspenso y pareció dudar un instante antes de continuar. Me pregunto qué piensan de mí. ¿Soy humano para ustedes?, preguntó el Uzumaki con una leve vacilación. Lentamente, Temari levantó la mano y la colocó suavemente sobre su hombro. Creo que eres buena persona. ¿Qué me dices, Fishikake? ¿Qué piensas de mí?, preguntó la princesa del viento, y el pelirrojo giró lentamente la cabeza, dejando al descubierto unos ojos enrojecidos. Hermoso. Un alma gemela, quizá incluso la respuesta a una pregunta que nunca me había planteado, dijo Naruto con una calidez inusual. Tras un instante de silencio atónito, la chica mayor habló. ¿Cuál podría ser esa pregunta?, preguntó ella, y la mirada en sus ojos denotaba una gravedad que trascendía su edad. ¿Qué hay más allá de mi misión? La respuesta podría ser tú, alguien que desvele la oscuridad, respondió Naruto con un ligero cansancio. Temari lo atrajo hacia sí con un suave abrazo, y su corazón se enterneció al sentirlo caer en él. En ese instante, el tiempo se detuvo, y lo único que ambos podían pensar era, quizás esta persona sea mi futuro. Tras unos minutos, el silencio se rompió. Si quisieras, podría llevarte a mi segundo hogar, ofreció Naruto, y ella asintió suavemente. Los dos desaparecieron en un destello rojo y reaparecieron frente a un acogedor puesto de ramen con el letrero Rame Ichiraku estampado en una pancarta blanca. Atravesaron la cortina, y Temari notó cómo se relajaba por completo. Oh, hola, chico. Me alegra verte de nuevo. ¿Y esta es la atractiva Temari de la que nos hablabas?, saludó el tendero, y Naruto se sonrojó levemente. Tío Teuchi, te lo conté en confianza. Se quejó casi con voz lastimera la pelirroja, y Temari soltó una risita melodiosa. El otro chico también rió, y ella esbozó una leve sonrisa. Me dijo que era atractiva, ¿verdad? ¿Qué más dijo? Ojalá solo cosas buenas, preguntó Temari en tono burlón. Naruto, de forma inusual, se sonrojó levemente y murmuró algo. Yo te llamé el ángel del viento, dijo finalmente Naruto, y esas palabras hicieron que los ojos de Temari se abrieran ligeramente. ¿Soy un ángel? ¿Y eso qué te convierte a ti?, preguntó con un leve rubor. Tu discípulo más leal, un alma singular que persigue la luz que dejas tras de ti, susurró el Uzumaki con reverencia. Temari lo atrajo hacia sí y le despeinó el cabello. Sin que ninguno de los dos lo supiera, Teuchi había interrumpido sus tareas y una mirada nostálgica se dibujó en sus ojos. Los fantasmas de Minato y Kushina se proyectaban sobre ellos. Con una sonrisa, continuó con su labor. Ambos siguieron conversando en voz baja mientras la singularidad de su creciente vínculo florecía. 3 horas después, finalmente, la pareja salió del restaurante, tomados de la mano, mientras caminaban por la aldea. En el camino, ocurrió algo inesperado. Apareció un chico de la edad de Naruto, con cabello negro puntiagudo, ojos negros, una camiseta azul y pantalones cortos grises, y un ninjanto a la espalda. Naruto, veo que la encontraste de nuevo, conociéndote, fue al revés, comentó el Uchiha con picardía. Naruto solo puso los ojos en blanco. Temari, este es mi mejor amigo y rival, Sasuke Uchiha. También es el mayor imbécil de la aldea, ¿verdad, señor? Hice llorar a una chica con solo hablar con ella, replicó la pelirroja. Temari soltó una risita y Sasuke le hizo una peineta con una expresión de enfado fingido. Yo no hice llorar a Karin, idiota, fue tu culpa por contarle tus hazañas, replicó Sasuke, y Naruto puso los ojos en blanco. Nunca lo había visto tan animado desde que lo conocí, pensó la maestra del viento. Si no lo hubiera encontrado, probablemente habría esperado hasta los exámenes Chunin, el idiota. ¿Cómo se conocen ustedes dos?, preguntó Temari, y los dos chicos intercambiaron una mirada. En cierto modo somos hermanos. Mis padres y los suyos eran amigos, además, este idiota seguiría de mal humor si no fuera por mí. ¿Verdad que sí, alto, moreno y taciturno?, bromeó Sasuke, y Naruto dejó escapar un quejido infantil. Creo que los dejo con su cita. Hasta luego, terminó el Uchiha antes de desaparecer en un remolino de llamas. Naruto murmuró algo antes de volverse hacia ella. Hay algo que quería hacer contigo. Podríamos entrenar.
La pelirroja propuso, y Temari sonrió levemente antes de asentir. Ambos desaparecieron en un destello rojo. Reaparecieron en un claro, con Naruto frente a Temari. Él desenvainó una espada roja con marcas negras y se la sujetó a la espalda. Se abalanzó sobre ella y comenzaron un feroz intercambio de taijutsu. Bloquearon golpes con la palma, esquivaron barridos y patadas, se mantuvieron en un punto muerto. Entonces, la situación cambió cuando Naruto la sujetó empujándola contra su mano y la hizo retroceder antes de usar su agarre para realizar sellos manuales. Creo que tomaré prestado esto. Naruto dejó la frase en suspenso antes de saltar hacia atrás y completar la secuencia con la pronunciación de un jutsu. Jutsu bola de fuego estilo fuego. El resultado fue una ráfaga de fuego del tamaño de un árbol, que Temari contrarrestó con un jutsu propio. Gran avance estilo viento. El vendaval resultante empujó el fuego de vuelta hacia Naruto, quien simplemente atravesó las llamas, saliendo ileso. Luego formó un único sello de conejo y su chakra se expandió. Estilo agua. Jutsu dragón de agua. Para su sorpresa, Naruto concentró la humedad del aire y le lanzó un dragón de agua gigantesco, que ella esquivó saltando por encima y colocándose detrás de él. Una vez en tierra, le propinó una patada, que él esquivó antes de intentar contraatacar con un puñetazo, que ella atrapó y usó para lanzarlo lejos. Acto seguido, Temari desplegó su abanico de guerra y lo atacó, lo que solo provocó que diera una voltereta hacia atrás antes de aterrizar y sacudirse el hombro. Esto me pone la piel de gallina. No me sentía tan emocionado desde que derroté a Zabuza, murmuró Naruto antes de sonreír y hacer el sello del caballo. No me gusta cómo pinta eso, mejor me anticipo, pensó Temari. Mi objetivo es impresionar a Naruto, pero no deberías subestimarme. Viento devastador. La maestra del viento lanzó un torbellino especialmente devastador potenciado por su abanico, mientras Naruto permanecía inmóvil. Estilo de fuego. Llama majestuosa destructora. El jutsu de fuego definitivo emanó de Naruto, encontrándose con el suyo propio, que lo atravesó con una furia abrasadora, con la intención de arrasar con todo a su paso. Maldición. Pensó. Temari se elevó por los aires y, aún en el aire, se lanzó hacia donde Naruto seguía de pie. Al aterrizar en cuclillas, alzó su abanico y, con una sonrisa burlona, lanzó su técnica característica. Se acabó. Jutsu de guadaña de viento. El viento resultante cortó a Naruto, quien se desvaneció hasta convertirse en una estatua de madera. Entonces sintió un kunai contra su cuello. En efecto, ha terminado. Lo hiciste increíble, princesa, la felicitó Naruto mientras guardaba su kunai y su espada. Temari se giró y le sonrió. Eso sí que fue algo. Algún día te venceré. Ahora bien, espero que vengas a verme esta vez, sobre todo porque como si no podría vengarme. Comenzó sonrojándose, le dio un beso en la mejilla y luego se abalanzó. Naruto se quedó paralizado, completamente atónito, con las manos apretadas y aflojadas. Permaneció así durante horas. Sin que Naruto lo viera, Sasuke se rió entre dientes desde las ramas de uno de los árboles. 1 año y medio después, Tsunagakure. Temari estaba sentada en su habitación, revisando otro documento sobre Naruto, cuando oyó una voz que no esperaba escuchar. ¿Qué dice de mí? Espero que no sea nada muy vergonzoso, Mari, preguntó Naruto en tono burlón. Mari respondió con un leve movimiento de ceja. Sin duda sabes cómo hacer esperar a una chica. 1 año y medio. ¿Qué estuviste haciendo durante ese tiempo? Preguntó Temari, levantando la vista de su pergamino. En ese instante, notó que Naruto ahora llevaba una coraza gris y un par de brazaletes rojos. Tenía mucho en qué pensar, princesa, y he llegado a una decisión, comenzó Naruto, y ante su mirada inquisitiva, se sentó frente a ella y cerró los ojos. Decidí que debía escuchar a mi corazón tanto como a mi deber, terminó diciendo la pelirroja, y Temari sonrió levemente. ¿Y qué te dice el corazón, Fishikake? Preguntó ella, y tras un momento, él respondió. Que eres tú con quien quiero estar. He estado distraída, perdiendo mi habitual distanciamiento. Ya no puedo negarlo, respondió Naruto. Ella, en respuesta, lo abrazó y cerró los ojos. Sintió que él le devolvía el abrazo y lo oyó suspirar de satisfacción. Yo también me he sentido así, aunque pensaba esperar a que fuéramos un poco mayores antes de hacer nada, susurró Temari en su oído. Ella respondió con una risita divertida, seguida de un abrazo más profundo de él. Sus hombros comenzaron a temblar y rompió a llorar. Ella le acarició la espalda con suaves círculos. Mi camino ha sido tan oscuro, solo sombras. Pero contigo, solo veo luz, susurró Naruto con voz temblorosa mientras ella retiraba la cabeza y besaba su frente.
Luego le tomó el rostro entre las manos y notó cómo él se inclinaba hacia su tacto. Con movimientos lentos y cuidadosos, se acercó hasta que sus labios quedaron a centímetros de distancia. Con un suspiro, se besaron, casto al principio, y luego se convirtió en una tormenta, sus lenguas entrelazadas mientras ella acariciaba suavemente su cabello. Se separaron y recuperaron el aliento, un mar de palabras y promesas no dichas entre ellos. Su rostro estaba sonrojado y su expresión serena. Se reencontraron, y por un instante, fueron solo dos jóvenes amantes, ya no ninjas ni miembros de la realeza. Durante lo que pareció una eternidad, permanecieron en su paz compartida hasta que se oyó un golpe en la puerta. Se abrió y se cerró de nuevo al instante, no sin antes oír el clic de una cámara y una risa cariñosa que resonó brevemente. Finalmente, los dos terminaron acurrucados, dormidos. Varias horas después, Temari abrió lentamente los ojos y vio una mata de pelo rojo contra su pecho. Él aún tenía los ojos cerrados. Con un movimiento silencioso, le acarició el pelo antes de volver a rodearlo con los brazos. Uno de sus dedos trazó círculos perezosos por su espalda. Momentos como este son la razón por la que vivo, pensó mientras se ajustaba el traje de batalla. La ligera siesta de Naruto se rompió al instante, cuando su ojo derecho se entreabrió, con la mirada lenta. ¿Dormiste bien, Naru?, preguntó ella, y él asintió con un murmullo. Luego se giró para sentarse de espaldas a su pecho. Mejor que en mucho tiempo. Las pesadillas se han ido por primera vez en muchísimo tiempo, murmuró Naruto antes de besarle la mano una vez más. Ella le devolvió el beso en la mejilla antes de tararear pensativa. Ahora vendrás más a menudo, ¿verdad?, preguntó Temari con una vulnerabilidad poco común. Él giró su rostro hacia él, y una mirada de entrega se dibujó en sus ojos. Por supuesto que sí, mi ángel del aire. Igual que tú me visitas. Si alguna vez necesitas verme, solo canaliza chakra hacia tu hombro y estaré allí en un instante, dijo Naruto, y ella esbozó una expresión traviesa. Bueno, espero que no te moleste ser mi osito de peluche. En Suna hace mucho frío por la noche, comentó Temari, y el Uzumaki asintió suavemente, con expresión plácida. Entonces, el brazo derecho de Naruto brilló de color rojo, y una leve expresión de molestia e inquietud cruzó fugazmente su rostro. Mis disculpas, Lady Temari, pero por ahora, el deber me llama. Regresaré cuando pueda, explicó Naruto con tono de disculpa. Justo antes de irse, ella lo atrajo hacia sí para darle un último beso apasionado. Tras el beso, él desapareció en un destello rojo. Temari permaneció inmóvil un instante antes de cerrar los ojos y juntar las manos. Por favor, Kami, que regrese sano y salvo, rezó en silencio antes de sacar otro pergamino de su pila. Mientras tanto, en la base raíz con Naruto, Danzo Shimura se encontraba frente a las figuras arrodilladas de dos agentes Anbu, ambos vestidos con capas negras. Uno llevaba una máscara con estampado de zorro, mientras que el otro tenía un estampado de serpiente. Zorro, serpiente, vuestra misión es localizar y matar a Anzo. No hay margen de error, ordenó Danzo con firmeza, y ambos asintieron. Hubo un instante de silencio, y luego desaparecieron. Reaparecieron en una armería. Sasuke, tengo un mal presentimiento sobre esta misión. La última vez que la asignaron, los Sannin casi perecieron, dijo Naruto, concentrándose en sellar en sus brazos tantas armas como pudiera manejar. Su respuesta fue un suspiro y, por el rabillo del ojo, un asentimiento. Estoy de acuerdo, pero no podemos desobedecer una orden directa solo por una corazonada. Además, estoy seguro de que entre los dos podemos con él, animó Sasuke, y Naruto soltó una risa amarga. Acto seguido, ambos desaparecieron de la base. Tiempo después, Ame se alojó. Los dos aparecieron justo ante la tierra eternamente empapada por la lluvia de su objetivo. Naruto hizo una mueca bajo su máscara y frunció el ceño. Lo siguiente es una traducción de los signos manuales de Anbu. ¿Cómo quieres proceder, zorro?, preguntó Sasuke. Naruto reflexionó un breve instante. Tú entra desde el aire, yo desde tierra. Quien lo encuentre, que libere su chakra, ordenó Naruto. Sasuke asintió, y unas marcas negras lo envolvieron antes de que le desplegaran alas y despegara. Naruto cruzó la frontera y corrió un rato hasta que sintió la marca de Ashrin de su padre y se teletransportó hacia ella, apareciendo en un callejón de la aldea. Creó sin problemas 3 clones de sombra que se separaron en distintas direcciones. Naruto se adentró en el bullicio de la aldea. Mientras caminaba, vio una figura con una capa negra y alas blancas sobrevolando su cabeza, y las alarmas se dispararon en sus oídos. Sasuke está en peligro si es quien creo que es, pensó el Uzumaki antes de saltar a un tejado.
Luego saltó entre ellos hasta que vio una enorme torre negra que se alzaba hacia el cielo. De camino, presenció otro acontecimiento. Por otro tejado corría una figura enorme y brutal, vestida con una capa negra, de piel azul, pelo negro puntiagudo y una enorme venda envuelta en la espalda. Kisame Oshigaki, esta misión acaba de subir a rango S triple, pensó con un gruñido. De repente, el gigante saltó al tejado y Naruto se detuvo, ladeando levemente la cabeza. Señor Kisame Oshigaki de los 7 espadachines, es un honor conocerlo, dijo Naruto, con la voz distorsionada y amplificada por el vocoder de la máscara. En ese instante, notó que la capa tenía nubes rojas. Me halagas, Anbu, pero no te llevará a ninguna parte. ¿Qué haces aquí? ¿Acaso buscas a Anzo? Respondió Kisame con una leve risita. La sed de sangre en la mirada negra del hombre emanaba una palpable sensación de peligro. Esto acaba de empeorar, pensó. Digamos que sí, no estarías dispuesto a dejarme matarlo, ¿verdad? ¿De un Anbu a otro? Preguntó Naruto, y el hombre pensó un momento antes de que su sonrisa se volviera mortal. Me temo que llegas un poco tarde, hombre de raíz. Anzo fue asesinado por mi jefe hace mucho tiempo. Tienes dos opciones. O me das la pelea que quiero, o huyes tan rápido como puedas y aún así te enfrentaré. ¿Qué prefieres? Naruto se irguió ante la respuesta del hombre, y el chakra saturó el aire. Desenvainó su espada de su capa y se preparó para la batalla. Kisame blandió su espada, y con un simple sonido, ambos chocaron. Intercambiaron golpes y paradas, manteniéndose ambos igualados en fuerza, hasta que Naruto activó el modo sabio, y Kisame retrocedió ligeramente. El hombre mayor soltó una risita ante el giro de los acontecimientos antes de intentar un tajo con su espada. Naruto lo esquivó y contraatacó con otro tajo. Luego, Naruto saltó hacia atrás y ejecutó sellos con una sola mano a gran velocidad. Estilo de agua. Ola de agua volátil. Una fuerte ráfaga de agua se precipitó hacia su oponente, quien la bloqueó con su espada. Naruto permaneció activo, entrando en el modo sabio verdadero. Miró fijamente tras la máscara y formó un sello de serpiente con una sola mano. Arte sabio, estilo madera, emergencia del bosque profundo. Un verdadero tsunami de árboles surgió e invadió no solo el tejado donde se encontraba, sino todos los demás. Kisame saltó a las ramas de uno al mismo tiempo que Naruto. Ambos se lanzaron de nuevo el uno contra el otro. Naruto golpeó a Kisame con la palma de la mano y, a continuación, lanzó su kunai de Ashirin. Luego, se movió rápidamente entre las puntas mientras atacaba a su oponente. Cuando se disipó el polvo, la túnica de Kisame estaba hecha jirones, pero él estaba ileso. Los ojos de Naruto se entrecerraron y, con un gruñido, concentró su chakra. Creo que ya es hora de subir de nivel. Estilo de madera del arte sabio. Buda zorro de 1000 brazos. Con una oleada de chakra, un enorme zorro surgió de los árboles, con Naruto de pie sobre él. Kurama, es hora del golpe maestro. Esto se acaba ahora, le ordenó a la bestia con cola. En respuesta, su construcción de madera se bañó en chakra rojo, sus uñas se afilaron y su chakra se hizo visible con un aura roja. Kisame, en respuesta, se fusionó con su espada y rió con júbilo. Ambos se lanzaron el uno contra el otro mientras la construcción de Naruto se proyectaba hacia la aldea. Mientras se elevaba por los aires hacia su oponente, Naruto permitió que su manto de chakra se intensificara hasta convertirse en 3 colas. Con un aumento de velocidad, atacó al hombre tiburón desde el pecho hasta la cintura y luego le cortó la espalda, mientras Kisame intentaba un corte en la espalda de Naruto, sin éxito. El resultado fue que la piel del ninja desaparecido estalló en sangre, pero no se separó. Naruto retrocedió de un salto y, con un simple pensamiento, zarcillos de madera persiguieron al anciano hasta que lograron cortarle los brazos. El resultado fue inmediato. La forma de Kisame se hizo más pequeña. Naruto envolvió su espada en fuego y viento antes de lanzarse contra Kisame con un rugido. Su espada finalmente penetró el pecho de Kisame, matando al monstruo de la niebla. Retiró su espada y Sameada se separó del hombre. Intentó drenar su chakra, pero se convirtió en piedra en el instante en que absorbió su chakra sabio. Naruto selló el cuerpo en un pergamino y saltó lejos. Aterrizó en la cima de su nuevo bosque y notó que el zorro había abierto un camino hasta la torre oscura, donde pudo ver a Sasuke luchando contra otra figura en el aire. Concentró su chakra y envió una señal silenciosa a su invocación para disiparla. Sasuke se separó de su batalla y aterrizó a su lado con un elegante movimiento.
Al mismo tiempo, un hombre de cabello naranja puntiagudo, ojos con anillos morados, numerosos piercings faciales y la misma capa negra con nubes rojas apareció junto a la mujer alada, de cabello azul y ojos naranjas, con un piercing debajo del labio. Yaiko, Konan y él poseen el Rinnegan, dedujo Naruto en segundos. Serpiente, nos vamos. Hanzo ya está muerto y no podemos arriesgarnos a luchar contra estos dos, dijo Naruto con señas. Acto seguido, agarró a su amigo y ambos desaparecieron en un destello rojo. Base de la raíz al mismo tiempo. Naruto y Sasuke reaparecieron en un instante mientras se dirigían a la estación de recompensas, donde él liberó el cadáver de Kisame. El encargado se acercó. ¿Quién lo mató?, preguntó, y Naruto asintió levemente. El hombre anotó la información en una tablilla, tomó un pergamino y se lo entregó a Naruto. Gracias, Morgue. Nos vemos luego, dijo el Uzumaki con voz cortante mientras se sellaba el pergamino en el brazo antes de que ambos se marcharan. Llegaron a una pequeña antesala donde Danzo los esperaba. Los dos se arrodillaron y él se acercó lentamente. Zorro, serpiente, informe, ordenó el anciano, y tras una pausa, recibió una respuesta. Hanzo ya estaba muerto cuando llegamos. Logré matar a Kisame Oshigaki, que trabajaba para un hombre con el Rinnegan, informó Naruto, y el único ojo de Danzo se abrió de par en par con cierta emoción. Mientras Naruto se encargaba de él, me encontré con una mujer de cabello azul que usaba papel como arma, intervino Sasuke. Danzo se puso tenso. Maldita sea. Maldijo el hombre mayor, y luego, después de un momento, volvió a hablar. Aún así, lo habéis hecho bien. Serpiente, puedes retirarte. Zorro, quisiera hablar contigo, concluyó Danzo. Sasuke se desvaneció en un remolino de llamas, mientras Naruto volvía a ponerse de pie. Los dos comenzaron a caminar uno al lado del otro. Durante un rato, el único sonido fue el roce del bastón del anciano. Estoy muy impresionado con tus recientes esfuerzos, Fox. Aún queda mucho por hacer antes de que puedas estar listo para tu verdadero propósito. Matar a Madara, comenzó Danzo en un inusual momento de elogio. Gracias, mi señor. Mi objetivo es triunfar y me vengaré. Naruto ya lo sabía, pues la conversación se había repetido muchas veces. Pronto llegaron a la puerta de una oficina con el nombre de Danzo grabado. Entraron y, en las paredes, exhibieron trofeos de su época como agente de campo. Se acercó a uno de los objetos y lo retiró con cuidado. Tengo algo para ti, como recompensa y como regalo para tu nuevo amor, comenzó Danzo. Naruto, sorprendido, alzó las cejas bajo la máscara y luego las frunció. El hombre se giró, y lo que Naruto vio le provocó un temblor momentáneo, pues en manos de Danzo sostenía algo imposible. Allí, en su mano, había un collar con un fragmento del 10 colas cristalizado en ámbar en el centro. ¿Cómo lo encontraste?, preguntó Naruto finalmente. Su tono denotaba temor y asombro. Chico, eso no debería ser posible. El 10 colas estaba completamente sellado y dividido, dijo Kurama telepáticamente. Lo encontré por pura casualidad en posesión de uno de mis primeros objetivos. Creo que si lo tocas, tu poder podría aumentar, explicó Danzo, y Naruto asintió en agradecimiento. Acto seguido, lo tomó y, con un atisbo de voluntad, absorbió el chakra de la parte del 10 colas. Su chakra se tornó brevemente de un púrpura intenso antes de volverse negro. Puedes retirarte, zorro. Dale mis saludos a la princesa del viento, comentó el comandante de raíz, y Naruto desapareció. La casa de Kakashi y Naruto. Naruto apareció en la sala y de inmediato se dirigió a la puerta de su habitación, cerrándola con llave. Luego fue al baño contiguo, se quitó la capa y la dejó en el cesto de la ropa sucia. Después se despojó de su armadura y demás ropa antes de volverse hacia el espejo. Su expresión era de angustia, y sus ojos aún estaban llenos del rojo del chakra de Kurama. Entró en la ducha y comenzó a frotarse la piel con fuerza mientras su respiración se volvía cada vez más agitada. En poco tiempo, estuvo limpio y apenas logró vestirse en ropa interior y pijama antes de desaparecer en un instante. La perspectiva de Temari. Estaba terminando de revisar sus últimos pergaminos de entrenamiento cuando Naruto salió tambaleándose de su ashrin, con una expresión atormentada. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Naruto, ¿qué pasó?, preguntó Temari preocupada, y él se estremeció levemente. Ella dejó su scroll y lo abrazó con fuerza, guiándolos con cuidado hasta la cama. Un sollozo escapó de su garganta mientras sus hombros temblaban. Temari le acarició la espalda con suaves círculos y le susurró palabras al oído. Finalmente, sus sollozos cesaron y se quedó dormido. Temari le dio un beso en la cabeza y cerró los ojos. Mientras tanto, en la casa de Jiraiya.
Jiraiya estaba sentado en su escritorio escribiendo en un papel con expresión concentrada cuando se detuvo y se giró para ver a un Anbu vestido con una capa negra y una máscara de zorro. Naruto, ¿qué te trae a mi humilde morada a estas horas? Preguntó el sabio sapo, y su respuesta fue que los hombros de la figura se tensaron. No es Naruto, Fox. Tus alumnos de Ame siguen vivos, afirmó Fox con su habitual tono monótono. Los ojos de Jiraiya se abrieron de par en par. Hay más. Yahiko está muerto, su cadáver manipulado por Nagato con Konan a su lado. Además, está empleando a ninjas renegados de rango S, terminó la voz, y al anciano se le desencajó la mandíbula mientras su corazón latía con fuerza. Eso no puede ser. Yo no los crié para que hicieran esto. Gritó Jiraiya mientras se ponía de pie, haciendo que su silla volviera a caer con estrépito. Mis sentidos no me engañan, Sanin. Te aconsejo que no intentes enfrentarte a ellos, al menos sin información sobre las capacidades del Rinnegan. Además, los necesito para encontrar a Madara, comentó Fox con voz inexpresiva, lo que provocó que el hombre mayor entrecerrara los ojos. ¿Cómo puedes hablar con tanta insensibilidad? Es tu primo. Es prácticamente mi hijo. ¿Qué te ha pasado? Exigió Jiraiya horrorizado. La figura permaneció en silencio un instante antes de responder. Soy lo que ustedes me hicieron. Pero tengan la seguridad de que he estado tomando medidas para preservar la humanidad de Naruto. Debo desvanecerme ahora, pero tengan la seguridad de que no fallaré, dijo Fox antes de desaparecer en una nube de humo. Jiraiya se cubrió el rostro con las manos y lloró por todo lo sucedido. Tras permitirse sentir su dolor, Jiraiya tomó un pergamino en blanco, escribió furiosamente en él y luego invocó a un sapo, quien tomó el mensaje y desapareció. Mientras tanto, al día siguiente, Naruto y Temari. Naruto abrió los ojos con un leve parpadeo, apoyando la cabeza en Temari. Sus brazos aún lo rodeaban mientras su respiración seguía tranquila, aún dormida. Él la miró a la cara, serena, y por un instante, el trauma y el entrenamiento se desvanecieron de su rostro. Su expresión cambió. En su lugar, apareció la admiración y la devoción de un amante, de un muchacho, y no de un guerrero. Ella abrió los ojos un momento después, y ambos se miraron con ternura. Él la atrajo hacia sí para besarla, y ella le correspondió. Esta vez, el beso fue apasionado, y por primera vez, Naruto se sintió vivo, y todo su ser vibró con su abrazo. Mientras tanto, la ubicación de Konoha permanece en secreto. Sentados alrededor de una mesa estaban Jiraiya, Kakashi, Fugaku, Inoichi Yanamaka, Shikaku Nara y Tsunade. ¿Por qué nos has traído aquí, Jiraiya? Preguntó Fugaku, con sus ojos negros llenos de curiosidad. Se trata de Naruto, de cómo algo anda mal. Jiraiya comenzó, después de una pausa y un suspiro, continuó. Anbu lo está destruyendo. Ya no expresa sus emociones como debería. Peor aún, a veces me asusta. Se refugia tan profundamente tras esa máscara que me preocupa que ya no sea humano. Ni siquiera se llama a sí mismo Naruto cuando lleva esa máscara. Solo es Fox. Y lo peor es que anoche me dijo que nos culpa de su condición. Las únicas personas con las que se abre son los Ichirakus, Sasuke, Itachi y Temari. El sabio sapo terminó de hablar. La expresión de Inoichi se endureció. Sabía que esto pasaría, sobre todo desde que Danzo se hizo cargo de su entrenamiento. Si no lo alejas de ese hombre pronto, me temo lo que podría hacer. La última vez que evalué a Naruto, fracasó, añadió el especialista en psicología, mientras Shikaku entrecerraba los ojos. Minato y Kusina detestarían lo que le hemos hecho a su hijo, comentó el clan Nara con voz fría. La expresión de Fugaku cambió ligeramente. ¿Alguno de ustedes recuerda cómo reaccionó cuando se enteró de lo que les pasó a sus padres? Casi se derrumbó. Si Danzo no le hubiera dado un blanco para su ira, podría haber empeorado aún más, intentó razonar el Hokage, pero los demás gruñeron en señal de desaprobación. Eso es una tontería y lo sabes. Ladró Tsunade. Permítanme ilustrar lo peligrosa que es esta situación. Anoche, quien me visitó no fue Naruto. Fue una sombra, una criatura de venganza y oscuridad. Imaginen lo que podría suceder si Danzo amenazara a Temari. ¿Acaso alguno de ustedes se da cuenta de lo que hemos hecho? Insistió Jiraiya. Cuando el patriarca Uchiha simplemente cerró los ojos en señal de desdén, el anciano perdió la paciencia, sacó a Fugaku de su asiento y lo zarandeó mientras despotricaba. Fugaku, ¡escucha! Naruto podría perder la cabeza en cualquier momento. Maldita sea. Casi le haces esto a Itachi. Si no pones fin a esta locura, lo haré yo, gritó Jiraiya. Solo entonces el Hokage abrió los ojos, revelando lágrimas en ellos.
Solo quería evitar que se convirtieran en alguien como Madara, sin venganza y consumido por ella. Ayudaré a salvar al chico, respondió finalmente Fugaku, y Jiraiya sonrió. La mesa siguió adelante con sus planes. De vuelta con Naruto. Naruto y Temari seguían abrazados cuando, por primera vez, el brazo de Naruto se enrojeció. Lo ignoró mientras sus dedos dibujaban suaves círculos en su piel, y ella lo reconfortaba. En lo más profundo de la mente de Naruto, una sombra se agitó. Él le dio un mordisco en el cuello, y ella le devolvió el gesto. Entonces, los ojos de Naruto se abrieron con horror. Él no, ahora no, pensó desesperado, mientras la urgencia de la misión comenzaba a apoderarse de él. Se apartó un poco, y su expresión se contrajo. Temari, es él. Está llamando, comenzó a decir, y ella lo miró confundida. ¿De quién es la llamada? Preguntó ella, y en ese momento, él sintió verdaderamente el peso de su deber. Mi otro yo, el zorro Anbu. No puedo resistirme. Siente la llamada. Danzo lo invoca, si no voy ahora, podrías salir herida. No puedo controlarlo, explicó Naruto con resignación mientras la mirada de ella se llenaba de preocupación. No tienes que ir con él. Deja que otro corra el riesgo. Por favor, por mí, insistió Temari, y por un momento funcionó. Entonces Naruto se llevó una mano a la cabeza, y cuando volvió a mirarla, una frialdad lo había invadido. Es demasiado tarde para mí. Debo obedecer a mi amo. Mi venganza debe cumplirse. La voz era gélida e inexpresiva. Naruto negó con la cabeza y sus pupilas se movieron. Frunció el ceño con gesto de disculpa antes de desaparecer. Temari permaneció allí un instante antes de que las lágrimas comenzaran a rodar por sus mejillas. ¿Hasta dónde llega su oscuridad? Se preguntó. Con Fox. Fox avanzó con un movimiento controlado y preciso hacia su uniforme, poniéndose los pantalones blindados negros, luego las perneras grises de la armadura Anbu, una cota de malla encima y una camisa blindada negra. A continuación, tomó su peto, que se cerró con un estrépito. Se colocó los brazales rojos y los guanteletes con garras. Se sujetó la espada a la espalda y tomó la máscara, que se cerró con un siseo. El monstruo se enfundó entonces la capa negra como la noche y se marchó, no sin antes sellar tantas armas como pudo en los sellos de sus brazos. Base de la raíz. Danzo permaneció tan paciente como siempre en la zona de asignación de misiones de la base. Al poco tiempo, la imponente figura de Fox emergió de un destello de Ashrin. Avanzó y se arrodilló en señal de súplica. ¿Me has invocado, Lord Danzo? Resonó la voz grave e inquietante. El anciano asintió antes de hablar. En efecto, tu misión es ir a la cripta donde supuestamente reposan los restos de Madara, llevar el cadáver a Orochimaru, y él te otorgará tu siguiente mejora. Después, deberás entrenar en lo que resulte de ella, y entonces destruirás a Akatsuki de una vez por todas, ordenó el comandante de raíz. Fox asintió antes de desaparecer. Tan pronto como el agente se esfumó, llegaron Jiraiya, Fugaku, Inoichi, Shikaku y Tsunade. Danzo, por derecho del consejo y por mi voluntad como Hokage, se te ordena liberar a Naruto de tu mando, ordenó el Hokage, y hubo una pausa por un momento antes de que se diera una respuesta. ¿Por qué iba a deshacerme del mayor tesoro en la historia de los shinobi? Ni siquiera tiene 12 años y ya ha hecho tanto por el gran árbol, replicó Danzo, y su respuesta fue tensar aún más las cuerdas. ¿Te atreverías a enfrentarte a tu Hokage? Imprudente, muy imprudente. Ese chico se está quebrando. Cada día parece menos humano, comentó Jiraiya, y el comandante de raíz simplemente entrecerró los ojos. Un sacrificio necesario para proteger Konoha. Su respuesta hizo que los ninjas reunidos se prepararan para el combate. En respuesta, Danzo intentó liberar su brazo oculto de entre sus ropas, pero luego se arrepintió. A menos que tengan intención de matarme, les sugiero que se marchen, comentó el anciano, y en respuesta, el grupo se fue. Mientras tanto, el laboratorio de Orochimaru. El Sannin serpiente estaba de pie junto a una mesa donde yacía el cadáver de Madara. A su lado, la sombra que había ayudado a crear permanecía apartada. Mientras extraía a Adn del cuerpo, esbozó una leve sonrisa. Veo que Danzo intenta recrear el Rinnegan. Dime, zorro, ¿qué harás si lo consigues? Preguntó Orochimaru, apenas disimulando su curiosidad. Hubo una pausa antes de que la figura respondiera. Una vez que haya acabado con Madara y el resto de Akatsuki, me liberaré de mis cadenas, me iré y jamás regresaré. Ten por seguro que, por tu ayuda, te perdonaré la vida, respondió Fox, inclinando ligeramente el rostro enmascarado. El hombre mayor soltó una leve risita. Tras unos instantes, encontró lo que necesitaba y lo llevó a su laboratorio.
Al cabo de un rato, quedó satisfecho con el resultado. Luego, transfirió el contenido a una jeringa que preparó para la inyección. Zorro, cuando haga esto, serás invencible. A cambio, solo te pido un favor. Permíteme observar tus últimas batallas. Se miraron un instante antes de que el agente asintiera. Orochimaru limpió el brazo del enmascarado con una toallita antiséptica antes de inyectarle el contenido de la jeringa. Al cabo de unos segundos, los cambios surtieron efecto. El chico creció ligeramente y sus ojos, tras la máscara, se tornaron rojos y con anillos. Magnífico, murmuró Orochimaru para sí mismo. Uno de los bisturíes sobre la mesa flotó en el aire antes de volver a posarse. Gracias, científico, esta será una de las últimas veces que me vea, respondió Fox, y tras un instante, desapareció en un destello rojo. Orochimaru extrajo entonces más ADN y se lo inyectó, mientras su risa resonaba en las paredes de su laboratorio. Complejo Uchiha con Fox. Lo más insólito ocurrió cuando la figura encapuchada de negro apareció de repente en el recinto. Los Uchiha que estaban en las calles la saludaron, pero no obtuvieron respuesta. La sombra simplemente avanzó, con una sutil amenaza en su andar. Pronto llegó al santuario Nakino, donde Sasuke e Itachi le cerraron el paso. Naruto, ¿qué haces aquí? ¿Sabes que no puedes entrar? Preguntó Itachi con su habitual compostura, mientras Sasuke lo miraba preocupado. La sombra bajó la capucha, revelando el Rinnegan de pigmentación roja. Ambos Uchiha se estremecieron de sorpresa. ¿Qué te has hecho? ¿Hasta dónde has caído? Preguntó Itachi con preocupación, perdiendo ahora su tono normalmente sereno. Itachi, espera. Ese no es Naruto, ¿verdad? Preguntó Sasuke en respuesta, y la sombra asintió. He hecho lo necesario para vengarme y proteger a la chica que Naruto ama. Ya no necesito tomar las riendas. Hazte a un lado, y me iré, respondió Fox. Justo cuando iba a avanzar, una voz se alzó. Ya basta, muchacho. Debes parar. Esto es demasiado, el Rinnegan tiene un precio demasiado alto, proclamó Fugaku. La figura permaneció impasible y dio otro paso. Por favor, escúchame, lamento haberme aprovechado de ti. No quería que la venganza te consumiera, pero lo único que he hecho es empujarte hacia ella, terminó diciendo el Hokage, y finalmente Fox se dio la vuelta. No me desviaré de mi misión. Mientras Madara, Akatsuki y Danzo sigan aquí, no me detendré, sin importar el precio. Cuando termine, Naruto podrá encontrar la paz con la única persona que realmente lo ve, replicó el agente de raíz, erguido y con la mirada cada vez más profunda. La tensión aumentó por un instante hasta que Fugaku suspiró y activó su Sharingan. Justo antes de que comenzara la batalla, Kakashi apareció entre un remolino de hojas. Basta, Naruto. Te fallé. Te dejé caer en mis propios errores. Necesito ser sincero contigo. La noche en que tus padres fueron asesinados, me reuní con él. Ante la revelación de Kakashi, la sombra finalmente pareció fijarse en él. Justo antes de que pudiera continuar, la criatura gruñó. ¿Te atreves? Conspiraste con el hombre que nos lo arrebató todo. Gritó Fox, perdiendo la compostura en un instante de inusual humanidad. Tras su máscara, Kakashi esbozó una leve sonrisa. Hice lo que creí correcto. Ese hombre no es Madara, se llama Obito Uchiha, mi primer amigo. No podía simplemente matarlo, no sin antes intentar llegar a él, continuó Kakashi, y esto pareció romper el hechizo que envolvía a la sombra, cuya amenaza crecía. Dejaste que el sentimentalismo te cegara ante lo que importaba. Proteger la aldea, vengar a mi madre y a mi padre. Déjame pasar y resolveré lo que tú no, respondió Fox, recuperando la compostura, con un tono cortante y controlado. Esto no pinta bien, la personalidad es demasiado fuerte, a menos que, reflexionó Kakashi frunciendo el ceño. ¿De verdad crees que Danzo te dejará ir? ¿Que dejará en paz a Temari? Haría cualquier cosa por mantener el poder sobre ti. ¿No te parece raro que tu objetivo esté cada vez más lejos? ¿Que las misiones nunca terminen? El imitador lo intentó una vez más, y esta vez la postura de la sombra se volvió menos dirigida hacia el santuario. ¿Qué sabrás tú de eso, Ataque? Preguntó la criatura, y Kakashi supo que, por fin, lo tenía. Lo sé porque Danzo me hizo lo mismo cuando tenía tu edad. Amenazó con matar a mi amigo Tenzo si no hacía lo que él quería. Por suerte, el tercer Hokage me ayudó a liberarlo y me uní a su Anbu. No acabes como yo, libérate, hazlo mejor, reveló Kakashi. Fox desapareció en un destello rojo y Kakashi se desplomó aliviado. Y ahora esperamos mientras él destroza a Danzo.
Luego lo ayudamos a sanar, mientras Jiraiya trabaja para lograr la paz con Akatsuki, comentó Kakashi, notando la ausencia de Itachi y Sasuke, y suspiró con mayor alivio. La masacre de Road. Fox emergió de su ashrin en un mar de furia. A su silenciosa orden, sus antiguos camaradas fueron lanzados por los aires desde un pico gravitacional. Acto seguido, formó 8 clones de sombra que se dispersaron por los pasillos. Masacró a numerosos enemigos con facilidad hasta llegar a Danzo. Ya me cansé de tus manipulaciones y amenazas, exclamó Fox con furia. Danzo, en respuesta, se quitó la túnica y reveló su brazo blanco con el Sharingan incrustado. Los ojos de Naruto se entrecerraron con rabia. Sin más que un sonido, comenzó su combate. Su taijutsu fue brutal y violento. La garganta de Danzo fue aplastada por las garras del guantelete de Fox, y el hombre desapareció. Izanagi, no es de extrañar que poseas tal poder, comentó el antiguo agente de raíz mientras activaba el modo sabio. Estilo de fuego del arte sabio. Llama destructora majestuosa. El tsunami de llamas envolvió a Danzo, quien desapareció una vez más. Intentó apuñalar la sombra, pero el golpe falló. En represalia, Fox apuñaló a Danzo en el pecho. El comandante de raíz reapareció frente a él. Tenía grandes esperanzas puestas en ti, Fox. Podrías haber sido mi sucesor, mi igual. Pero ahora debo derrotarte. Estilo viento, metralla serial. Exclamó Danzo antes de lanzar una serie de fragmentos de viento afilados. En respuesta, su oponente alzó una mano y los absorbió. El arte sabio infunde verdadero terror a miles, declaró Fox, mientras de su capa se extendían miles de zarcillos chakrazirrojos que buscaban apuñalar a Danzo. Finalmente, suficientes lograron penetrar sus defensas y su forma se corroía. El anciano reapareció e invocó al Gran Baku. Estilo de fuego del arte sabio. Llama majestuosa del demoledor. Las llamas redujeron la invocación a humo, dejando a Danzo sin su as bajo la manga. La sombra se acercó lentamente, como un depredador que finalmente alcanza a su presa. Acto seguido, le cortó el brazo y la cabeza al anciano. Justo antes de que pudiera desaparecer, Fox le dio un puñetazo en el pecho. Parte de sellado Uzumaki. Disrupción del dojutsu. Fox incineró el cadáver antes de desaparecer entre los escombros de la base. Desde las sombras, cierto hombre serpiente aplaudió sarcásticamente para sí mismo. Corredor principal de la base raíz. Itachi y Sasuke, ambos con armadura Ambu, llegaron y presenciaron cómo docenas de clones de Fox masacraban a los shinobi de raíz. Un shinobi se arrodilló ante uno de los clones. Por favor, perdóname, ten piedad, suplicó el hombre encogido. La forma de la sombra se estremeció de furia. ¿Misericordia? Raíz aplastó mi misericordia. Me habéis infundido odio, todos los que me habéis hecho daño. No me detendré hasta que, como Danzo, perezcáis todos, declaró Fox antes de decapitar al shinobi y marcharse furioso. Itachi y Sasuke se separaron para ayudar en otras zonas. Finalmente, Fox encontró a los últimos agentes de raíz con vida. 2 chicos, uno de cabello negro y otro plateado. La sombra se irguió y se preparó para consumar su genocidio, cuando sintió una mano en el brazo. Naruto, detente. Ese es un Uchiha. Se acabó, déjalos ir, suplicó Sasuke. La sombra se detuvo y su figura tembló. A regañadientes, envainó su espada y se dio la vuelta, no sin antes mirar a su amigo. Adiós, Sasuke, esta es la última vez, dijo Fox antes de desaparecer. Al hacerlo, Ambu y Jonin leales al Hokage irrumpieron en la base, permitiéndoles reconstruirla. Sasuke se quitó la máscara y sonrió con amargura. El patio de Naruto. Fox apareció en el patio y, pieza por pieza, quitó la armadura y la colocó en una hoguera. Al hacerlo, su figura se iluminó, pues el niño, no, el hombre que yacía bajo las sombras, por fin era libre. Mientras trabajaba, un hombre con una máscara naranja surgió de entre las sombras y se acercó. Se la quitó y la arrojó a la hoguera. Tras una pausa, el hombre con cicatrices habló. Lo siento, Naruto, destruí tu vida y la de muchos otros. No puedo deshacer lo que hicimos, pero al menos puedo ofrecerte esto. Tus padres estarían orgullosos de ti. Haz lo que yo no pude. Déjalo todo atrás, dijo Obito, y Naruto lo miró con ojos azules atormentados. Jamás te perdonaré lo que hiciste. Pero me iré de aquí para siempre. Antes de irme, Kakashi te espera, su primer amigo, dijo Naruto antes de encender la pila con un jutsu de fuego. Luego entró en la casa. Obito permaneció allí varios minutos antes de sonreír con tristeza, arrojar su capa a las llamas y marcharse. Ambos hombres, por fin libres, salieron de las sombras y entraron en la luz. La perspectiva de Temari.
Naruto apareció con los ojos llorosos, una mezcla de tristeza y esperanza. Ella se levantó de su asiento, se acercó a él y lo abrazó con fuerza. Finalmente soy libre, princesa, pero nunca podré regresar a la hoja, susurró Naruto en su oído, y ella le acarició la espalda. Entonces no lo hagas y vive conmigo en paz. Recupérate aquí, donde nada nos molestará, respondió Temari en voz baja, y su sonrisa fue la recompensa más hermosa. Luego la hizo girar, y ella rió levemente. Se separó un poco de ella y sacó un anillo del bolsillo. Ella se lo puso y sonrió. Epílogo. 20 años después, Naruto caminaba por las calles de Sunagakure con una camisa blanca, pantalones azules y sandalias verde claro. Su postura, por fin relajada tras años de ausencia, contrastaba con la tranquilidad que sentía. Pasó junto a varios habitantes que lo saludaron con la mano, y él les devolvió el saludo. Finalmente, llegó a su casa, donde lo recibieron su esposa Temari y sus hijos. Uno de ellos tenía el cabello rubio, mientras que los otros dos tenían el cabello rojo y negro, respectivamente. ¿Y a dónde fuiste, Naru?, preguntó su esposa, y él sonrió levemente. Fui a visitar a Gaara, cuidamos sus cactus, fue agradable. ¿Y bien, cómo están mis pequeños?, preguntó Naruto, y los niños rieron. Su corazón se llenó de alegría y, por fin, la paz lo invadió mientras los abrazaba. Resumen. En las profundidades de las sombras, algo se desata con lo que no se debió jugar. Esta es la historia de cómo se creó al agente Ambu Fox. Precuela de Promesa Rota. Fugaku, impasible y con el rostro inexpresivo, condujo a Naruto, de 5 años, a una habitación oscura. En la penumbra donde Danzo Shimura esperaba, su expresión era neutra. ¿Qué hacemos aquí, tío Fugaku? ¿Quién es ese?, preguntó Naruto, y el hombre guardó silencio por un momento. Este es Danzo Shimura, y él responderá a todas las preguntas. Debo marcharme. Mis deberes me aguardan, y los vuestros no han hecho más que empezar. Dicho esto, el Hokage abandonó la zona, creando un ciclo que, al parecer, jamás terminaría. Muchacho, ¿qué te han contado sobre tus padres?, preguntó el comandante de raíz, y la expresión de Naruto se tornó confusa. Me dijeron que murieron como héroes, que antes de morir, mi madre me confió a Kakashi. ¿Por qué?, preguntó Naruto, y Danzo pareció sonreír y hacer una mueca al mismo tiempo. Sí, murieron como héroes, pero no te han contado cómo. Madara Uchiha asesinó brutalmente a tus padres, y Kakashi, Tsunade, Jiraiya, incluso tus amigos Itachi y Sasuke te lo ocultaron, dijo el anciano. El muchacho frente a él comenzó a temblar mientras la luz se apagaba en sus ojos. Sus labios temblaron y se cubrió el rostro con las manos mientras la tierra se le subía a la cabeza. Entonces, los gritos comenzaron cuando su alma se quebró, y del suelo a su alrededor surgieron estacas de madera. Ahora bien, Naruto, ¿qué harás?, preguntó Danzo mientras el chico se tapaba los ojos con las manos. Con un sollozo, las apartó, dejando al descubierto unos ojos rojos con pupilas negras rasgadas. Me vengaré. ¿Me ayudarás?, preguntó el Uzumaki con voz gélida, y el hombre asintió. Entonces el muchacho negó con la cabeza y sus ojos volvieron a ser azules. ¡No! La venganza no está bien. No puedo hacer esto, gritó Naruto, luego se llevó la mano a la cabeza mientras se tambaleaba y golpeó la pared con la otra mano. Te equivocas, Uzumaki. La venganza es natural. Además, ¿de qué otra forma serás lo suficientemente fuerte para evitar que lastime a otros como tú?, ronroneó Danzo, y los ojos del chico se enrojecieron de nuevo mientras se tambaleaba hacia adelante y se arrodillaba frente al hombre. Conviértete en mi aprendiz, aprende a usar tu ira. Deja que tu odio se convierta en tu fuerza, comenzó el comandante de raíz, y Naruto inclinó la cabeza hacia adelante. Haré lo que me pidas, solo ayúdame a cambiar el destino de este mundo, suplicó el chico mientras el mayor de los dos esbozaba una leve sonrisa. Luego, puso su mano sobre la del pelirrojo que se inclinaba ante él. Bien. Bien. De ahora en adelante, serás conocido como el agente Ambu Fox, dijo Danzo con voz ronca, como si el chakra guiara sus palabras. Gracias, mi amo, pronunció Fox mientras la sombra consumía su alma. Levántate, aprendiz. Tenemos mucho que hacer antes de que puedas empezar. Sígueme, ordenó Danzo mientras ambos se adentraban en los pasillos, pasando junto a sonidos de combate y gritos. Finalmente, llegaron a una habitación donde un hombre vestido de negro los esperaba junto a una mesa, con una afilada aguja en la mano. Siéntate en la mesa, Fox, y te pondremos tu marca. Entonces comenzaremos tu verdadero entrenamiento, ordenó el anciano.
El agente novato saltó a la mesa, donde le grabaron una marca en el brazo, provocándole un gruñido de dolor. Finalmente, el proceso terminó y Danzo sonrió triunfante. Estoy muy impresionado. Otros habrían gritado durante este procedimiento, dijo el anciano, y el niño, que pronto se convertiría en monstruo, permaneció en silencio por un momento. ¿Sus órdenes, Lord Danzo?, preguntó el muchacho, y Danzo volvió a sonreír con sorna. Síganme, su entrenamiento comenzará. Su primera tarea es aprender a matar. Los dos se dirigieron a una habitación donde estaban dispuestos estantes con armas y placas de armadura. Antes de continuar, prepara tu armadura como prefieras. Cuando termines, te estaré esperando al final del pasillo, ordenó Danzo. El chico asintió y avanzó. Se despojó de toda su ropa, excepto la ropa interior, y se puso unos pantalones negros, sobre los que colocó una armadura para las piernas. Luego, tomó una camisa protectora de metal y se la puso, y encima una camiseta negra con sutiles hendiduras en las mangas. Naruto se dirigió a un par de guanteletes con garras, los arrastró hasta una mesa y los dejó allí. Después, encontró un casco con visera y un distorsionador de voz. Se puso el casco, tomó una espada y se enfundó en una capa oscura antes de tomar los guanteletes y ponérselos. Ahora Naruto está muerto de verdad, y puedo comenzar mi búsqueda de venganza, pensó la bestia mientras salía de la habitación, no sin antes golpear la pared con la mano y arañarla. Fox caminó por los pasillos hasta llegar a Danzo, quien asintió en señal de aprobación y lo acompañó. Los dos se dirigieron a una habitación donde un hombre estaba encadenado a la pared. Este hombre ha traicionado a Konoha. Tu misión es matarlo, ordenó Danzo. La figura asintió antes de avanzar y apuñalar al hombre en el pecho. El prisionero emitió un gorgoteo antes de morir. Fox retiró la espada y la sangre salpicó el casco. Dentro de la mente del monstruo, Naruto aulló de desesperación por lo sucedido. Muy buen aprendiz, ahora podemos comenzar tu entrenamiento y, finalmente, serás un verdadero shinobi, dijo Danzo, y el arma asintió en silencio. El único ruido era la respiración regulada del casco. Salto temporal de un mes. Fox se enfrentó a 10 hombres que lo atacaron. Blandió su espada con un tajo brutal y le cortó el brazo a uno antes de agarrar la extremidad y lanzársela a otro. Acto seguido, la criatura se abalanzó sobre otro y lo apuñaló, esta vez en la pierna. ¡Monstruo! Destello abrasador estilo rayo, exclamó uno de los hombres mientras la zona se iluminaba con una luz cegadora. El monstruo de Konoha irrumpió en el ataque y aprovechó la cobertura para apuñalar a 2 hombres, uno tras otro. Pronto, solo uno quedó con vida. Aquel al que le habían cercenado el brazo. Por favor, solo quería ganar algo de dinero. Déjame vivir, suplicó el hombre. La criatura ladeó la cabeza, avanzó y le decapitó, salpicando sangre a su alrededor. Luego, incineró los cuerpos con un jutsu de fuego antes de desaparecer del claro en un destello rojo, reapareciendo en la zona entre Konoha y Yame. Allí lo esperaba un hombre con una capa negra. Veo que lo has conseguido, bien. Ahora te daré la información que buscas, a cambio de un precio más, dijo el hombre con desdén. Las manos del monstruo se iluminaron con un rayo negro que se deslizó hacia adelante y alcanzó al hombre, iluminando brevemente su esqueleto. Me dirás lo que te pido, o tu tortura continuará, dijo Fox con frialdad, con un tono robótico y amenazante. Jamás hablaré, proclamó el hombre, y un relámpago volvió a cegarlo. Un instante después, sus gritos resonaron entre los árboles. Habla o te cortaré las extremidades, amenazó el monstruo raíz, y tras un instante, su presa cedió. Bien, puedes encontrar a Madara en Ame, dijo el informante a regañadientes. Su recompensa fue inmediata. Su cabeza fue separada de sus hombros. Fox incineró el cuerpo y se alejó sigilosamente, presagiando una amenaza. Mientras tanto, Jiraiya regresaba a Konoha y se cruzó en el camino de la sombra. ¿Quién eres? ¿Qué eres?, preguntó el Sannin, y la sombra pareció hacerse más alta. Soy el agente Anbu Fox Sannin, y soy el arma de Konoha. Ahora, apártense, mi objetivo está justo detrás de esa loma, ordenó el monstruo, y Jiraiya permaneció en su camino, con la mirada llena de suspicacia. ¿Quién es tu objetivo? ¿Qué podrías ganar en Amegakure?, preguntó el anciano, y la criatura puso su mano con garras sobre su espada. Busco a Madara Uchiha. Mi último informante me dijo que está en Amegakure. Muévete o serás movido, ordenó la criatura. Tras un instante de tensión, Jiraiya se apartó, no sin que antes el agente de raíz hiciera un destello de voluntad y el aire se volviera gélido. El anciano esperó unos instantes antes de perseguirlo. Pueblo cerca de Amegakure.
Un hombre con una máscara naranja estaba de pie en las afueras de un pueblo, con su único ojo entrecerrado. Mientras permanecía allí, una figura envuelta en una sombra más profunda emergió. ¿Eres Madara?, preguntó la sombra. Tras un instante, el anciano asintió. La sombra desenvainó su espada y lo rodeó antes de abalanzarse sobre él. El golpe atravesó al enmascarado naranja como si fuera agua, provocando que la figura emanara pura furia. La criatura intentó entonces un tajo seguido de una patada. El tajo volvió a ser ineficaz, mientras que la patada sí impactó, aunque sirvió para repeler a la sombra. ¿Qué quieres de mí, sombra?, preguntó Madara con un tono que denotaba aburrimiento. Busco venganza. Ustedes mataron a los padres de mi creador, dijo Fox. En respuesta, el otro hombre enmascarado soltó una carcajada. ¿Tienes alguna idea de cuánto nos falta para reducir las posibilidades?, preguntó Madara, y la expresión de Fox bajo el casco se transformó en un gruñido. Te haré recordar el dolor que causaste, Naruto Uzumaki, prometió Fox mientras el viento lo abrasaba. Madara se quedó paralizado un instante, como si algo lo hubiera golpeado. Acto seguido, el monstruo juntó las manos en el sello de un caballo. Estilo de fuego. Llama destructora majestuosa. El poderoso jutsu de fuego se extendió sin causar daño a Madara. No se podía decir lo mismo de la aldea que tenían detrás, la cual quedó reducida a cenizas. El oponente de la sombra formó un sello manual en respuesta. Danza explosiva de fuego. El jutsu de fuego de Madara se extendió en una espiral de muerte, que la sombra atravesó. Desde uno de los árboles cercanos, Jiraiya observaba el enfrentamiento entre los dos guerreros, con el rostro atormentado. No puede ser. Esa cosa no puede ser Naruto, pensó el Sannin, negándolo todo. El hombre de la máscara naranja rió con amargura. Esto ha sido entretenido, pero debo irme. No me encontrarán, sombra. Adiós. Madara se desvaneció en un remolino negro. Fox rugió de furia y un chakra rojo se expandió a su alrededor mientras se preparaba para aniquilar a cualquier testigo. Hasta que Jiraiya saltó y se interpuso en el camino de la sombra una vez más. Apártate. Jiraiya, exigió Fox con voz cortante mientras la sangre brotaba de la criatura. El anciano lo miró desafiante. No. Tienes que parar. Gente inocente está muriendo, suplicó el hombre, y el aura roja de la sombra se intensificó. Sus muertes no son más que abono para el gran árbol de Konoha. Ahora, apártense, dijo el agente de raíz con un tono de pura ira. Detente. Es una orden de un superior. Por favor, no me obligues a hacerte daño, suplicó el anciano, y la criatura dio un paso al frente. Naruto, detente, basta. Las siguientes palabras de Jiraiya lo hicieron detenerse e inclinó la cabeza. Naruto se ha ido, yo soy lo que queda, comenzó Fox, y luego pareció sobresaltarse al llevarse una mano a la cabeza. Sé que esto no es lo que quieres, por favor, suplicó Jiraiya, y la sombra apretó el casco con ambas manos. No puedo detenerme. La voluntad de Danzo debe cumplirse, replicó Fox. El resplandor rojo se atenuó ligeramente mientras se balanceaba. De él brotó una estática que Jiraiya interpretó como un grito. Con un último gruñido, se desvaneció en un destello rojo. La habitación de Naruto. Fox salió de la Shrine y avanzó tambaleándose. Llegó a su armario, donde se quitó la armadura. Justo entonces, la puerta se abrió y Jiraiya irrumpió. ¿En qué te has convertido, Naruto?, preguntó el hombre mayor, pero el chico permaneció inmóvil, de espaldas. Jiraiya avanzó y lo giró. Lo que vio lo hizo retroceder. La expresión de Naruto era de profunda angustia mientras las lágrimas resbalaban por sus mejillas. Entonces vio el kunai en la mano del chico, y el tiempo pareció ralentizarse. El chico lo blandió con un tajo en el brazo justo antes de que pudieran arrebatárselo. La herida sanó sin dejar cicatriz en segundos. ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? El chico empezó a gritar mientras seguía cortándose, pero sus heridas sanaban al instante. Jiraiya le arrebató el kunai y el chico retrocedió hasta desplomarse en el suelo. Naruto comenzó a mecerse mientras murmuraba para sí mismo. Jiraiya se quedó paralizado y comprendió que era necesario intervenir. Naruto, ese no eras tú. Era otra persona. Fue un sueño, dijo Jiraiya, y las palabras parecieron surtir efecto, aunque solo levemente, pues la expresión del chico se tornó de desconcierto. Salvé a los aldeanos, sí, eso fue lo que pasó, murmuró Naruto, y Jiraiya se estremeció al comprender las implicaciones. Naruto y Fox eran personas completamente distintas, se dio cuenta el anciano. Entonces, Jiraiya se obligó a olvidar lo que había visto y simplemente le sonrió al chico.
Oye, chico, ¿por qué no te duchas y luego comemos algo? Mientras Jiraiya se negaba a aceptarlo, Naruto se sumió en la oscuridad. El escenario estaba listo. Un monstruo había nacido, y su reinado se había teñido de sangre. Contenido eliminado destinado a Broken Promise. Temari conoce a Fox. Temari se deslizó entre los vientos sobre Konoha y se posó sobre una sombra que marchaba hacia el monumento Hokage. Reconoció el andar de Naruto y se detuvo frente a ella. Entonces vio sangre adherida a la armadura y el horror comenzó a apoderarse de ella. Naruto, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué tienes sangre encima? Preguntó preocupada mientras la respiración controlada de la criatura resonaba. No soy Naruto, soy la agente Ambu Fox. No me obligues a hacerte daño, amenazó la sombra. Temari dio un paso al frente y extendió la mano. La criatura se quedó paralizada. Giró la cabeza y, lentamente, la criatura se acercó y apoyó la suya contra la de ella. Lentamente, volvió a girar la cabeza y acarició el frío metal. Fox permaneció en silencio, pero no se apartó. Lentamente, bajó la capucha y se quitó el casco con un chasquido sibilante. El rostro de Naruto quedó al descubierto, aunque sus ojos eran rojos y rasgados. Mi amor, dijo Temari, y Fox retrocedió un momento, y el azul volvió a aparecer en su mirada. Temari, no puedes quedarte aquí. Lo estoy reteniendo todo lo que puedo. No soporta tu luz. Lo quema. Me tienta con promesas de venganza y me atormenta con lo que hizo, dijo Naruto con tristeza y remordimiento. Ella lo atrajo hacia sí y lo besó, y él le correspondió aferrándose a ella. Naruto temblaba mientras luchaba consigo mismo. Juntaron sus frentes y respiraron profundamente. Ella lo atrajo de nuevo a su abrazo y lo besó una y otra vez. Finalmente, notó que su mirada estaba perdida y que tenía las mejillas sonrojadas. Con movimientos cuidadosos, lo condujo hacia el pueblo. Mientras caminaban, ella con el casco bajo el brazo, pero él la detuvo justo antes de llegar al pueblo. La envolvió en su sombra y, cuando reaparecieron, estaban en lo que ella supuso que era su habitación. El armario en la esquina, con un soporte para armaduras, confirmó su duda. Se acercó y colocó el casco en el soporte, y notó cómo él se quitaba el resto. Sus ojos se llenaron de horror y retrocedió. Temari alzó una mano en señal de paz y sostuvo su mirada. Por favor, dijo ella, y él dio un paso hacia ella mientras ella se acercaba a él. Ella lo abrazó, y él la rodeó con sus brazos mientras sus hombros temblaban. Está bien, Naru. No te preocupes, quédate conmigo, susurró mientras lo atraía hacia sí para besarlo. Él le correspondió, y permanecieron abrazados durante lo que parecieron horas. ¿Qué tal si te refrescas un poco? Te espero aquí mismo, ofreció ella, y él asintió, con el rostro sonrojado. No me dejes. Te necesito ahí dentro, siéntate y hablemos. Ayuda a mantenerlo a raya, pidió Naruto. Ella lo siguió al baño y se sentó en un banco en la esquina. Naruto se dirigió a la ducha, se quitó la ropa interior y entró. Te he echado de menos, Naru. Me preocupo cuando te vas. He estado pensando que quizá deberíamos sacarte de Konoha, dijo Temari sin parar, sin dejar que el silencio se instalara. Creo que eres el hombre más dulce, amable e inteligente que he conocido. Eres más fuerte de lo que crees y, sinceramente, me alegro de haberte conocido. También estoy agradecida, Gaara ha mejorado como persona gracias a ti, dijo ella, intentando romper el silencio mientras se cortaba el agua. Naruto salió y su rostro lucía menos preocupado. Se secó con una toalla y se puso ropa interior limpia. Gracias, Ángel. Me ayudaste a volver. No me dejas salir tan fácilmente, dijo el Uzumaki con voz cansada. Ella asintió con tristeza y se acercó a él, lo guió hasta la cama y se acurrucaron juntos. Mientras él apoyaba la cabeza en su pecho, ella le apartó un mechón de pelo de la cara. Naruto, no tienes que dejar salir a Fox. Si de verdad te preocupa tanto, déjame ayudarte a sobrellevar tu carga, ofreció Temari, y Naruto permaneció en silencio un momento antes de suspirar. Ojalá pudiera, pero mientras Danzo viva, jamás seré libre. Pero cuando estoy contigo, esa sensación desaparece, respondió Naruto en voz baja mientras se acurrucaba más en sus brazos. Justo antes de dormirse, le dio un beso en el pecho. Ella cerró los ojos y el sueño la venció. Evaluación psicológica de Naruto. Naruto, con una camisa gris y pantalones cortos azules, entró en una elegante oficina donde vio a un hombre rubio, con el pelo recogido en una coleta y ojos azules, que llevaba una gabardina negra y tenía una expresión amable. Le hizo un gesto al chico para que se acercara, y este lo hizo. Gracias por aceptar verme con tan poca antelación, señor Yanamaka, dijo Naruto con cortesía.
El hombre sonrió y le indicó que se sentara en una silla acolchada. Naruto lo hizo y el hombre mayor se sentó frente a él. Siempre estoy encantado de ayudar. Ahora bien, ¿qué te trae por aquí hoy? Preguntó Inoichi, y la expresión de Naruto se ensombreció con algo oscuro y lleno de remordimiento. No estoy seguro de que me creerías si te lo contara, dijo Uzumaki con vacilación, mientras el sanador mental sonreía con amargura. He visto y oído muchas cosas en mi trabajo. Aquí estás a salvo. Quiero ayudarte, le aseguró Inoichi, y el Uzumaki respiró hondo un par de veces para recuperar el aliento. Siento que el tiempo se me escapa. Pasan días, incluso meses, y no tengo ni idea de qué ocurrió. A veces me despierto cubierto de sangre. En mi cabeza, lo oigo. Busca venganza, aunque no sé por qué, reveló Naruto, y el otro hombre sintió curiosidad. ¿Quién busca venganza? Preguntó el hombre mayor, y Naruto cerró los ojos. Anbu Zorro. Incluso ahora, intenta impedirme que te lo cuente. Si toma el control, no sé qué te haría. No quiero lastimar a nadie. Por favor, ayúdame, suplicó el Uzumaki, e Inoichi se puso serio. Luego se inclinó hacia adelante y observó al chico con atención. Hay una forma de ayudarte. Puedo entrar en tu mente, solo tienes que dejarme entrar, ofreció Yanamaka, y el chico asintió. El hombre entonces colocó su mano sobre la cabeza del Uzumaki. El paisaje mental de Naruto. Inoichi apareció en una zona boscosa cubierta por una densa niebla. Ante él se abrían dos senderos. En uno de ellos vio una enorme jaula, mientras que el otro conducía a una cueva. Caminó hacia la cueva y sintió que algo lo observaba, pero al volverse, no había nada. Cuanto más se acercaba a la cueva, mayor era su inquietud. La temperatura del aire descendió rápidamente y la niebla se espesó. Entonces lo oyó. Una respiración áspera y controlada, y el crujido del metal contra la piedra. De entre las sombras surgió una silueta oscura enmarcada en metal. Se acercó, y la cabeza de la criatura, protegida por un casco, lo atravesó con la mirada. ¿Eres Anbu Fox? Soy Inoichi, estoy aquí para ayudar a Naruto, comenzó, y la criatura inclinó la cabeza y dio un pequeño paso adelante. No deberías haber venido aquí, caminante mental. La voz profunda y antinatural resultaba inquietante, y la amenaza que emanaba aumentaba esa sensación. A Naruto le preocupa el tiempo que sigue perdiendo. ¿Qué harás cuando tomes el control? Preguntó el anciano, y la criatura comenzó a acercarse con un guantelete con garras en alto. Cumplo las órdenes de mi amo. Ese muchacho no significa nada. Es débil. Lo destruiré y me vengaré, dijo Fox con un tono amenazante y violento. ¿Por qué buscas venganza? ¿A quién podrías odiar tanto? Preguntó Inoichi, y la criatura pareció hacerse más alta en la oscuridad. Vengaré la muerte de los padres de Naruto. Madara Uchiha los mató, y pagará por lo que hizo. Ahora sabes demasiado, y ahora morirás, declaró Fox, y se abalanzó sobre él, atravesándole el pecho. De vuelta al mundo real. Inoichi abrió los ojos de golpe y respiró con dificultad. Los ojos de Naruto estaban ensombrecidos por las lágrimas que se acumulaban en ellos. Lo siento, Inoichi, pero es demasiado fuerte para ti, para mí o para cualquiera. Tengo que irme antes de que me domine y te mate aquí, dijo Naruto con tristeza, y desapareció en un destello rojo. Inoichi miró hacia abajo y notó que la sangre se había filtrado a través de su chaqueta, y frunció el ceño. ¿Quién demonios es su amo? Necesito contactar a Shikaku, pensó para sí mismo antes de darse cuenta de que las sombras parecían más densas. De ellas emergió la criatura, aunque esta vez parecía más alta. Lo mejor será que no reveles lo que has descubierto. Si lo haces, te destruiré. Agradece mi misericordia, dijo Fox antes de desvanecerse entre las sombras. Esa noche, Inoichi abrazó a Ino con más fuerza y no durmió durante 2 meses. Comienzo de la recuperación de Naruto antes del salto temporal de 20 años. Temari miró a su marido, que parecía atormentado incluso un mes después de haber superado aquella pesadilla. Ella estaba sentada con él en su habitación. Quiero presentarte a mis hermanos como es debido. Espera un momento aquí y te llamaré cuando esté lista, ¿de acuerdo? Le pidió Temari. Naruto asintió, aunque por un instante su mirada se perdió en el vacío. Ella le dio un beso en la mejilla, salió de su habitación y se dirigió a la cocina, donde Gaara y Kankuro estaban sentados. Hermanos, necesito su atención. Es importante, dijo Temari con seriedad, y ambos levantaron la vista. ¿Qué te pasa, hermana? Preguntó Kankuro, y ella se armó de valor. Es mi nuevo esposo, Naruto. Es como tú eras Gaara, pero peor. Konoha le hizo cosas horribles. Lo destrozó. Debes tratarlo con delicadeza.
Se está recuperando, y no quiero que lo asustes o, peor aún, que despiertes a la bestia que lleva dentro, explicó Temari con tono preocupado. Intercambiaron una mirada antes de asentir. Luego, ella se dirigió al salón. Naruto, ya puedes salir, llamó Temari, y la puerta se abrió, dejando ver a Naruto con una túnica azul verdosa y expresión cansada. Se acercó a él, lo tomó de la mano y lo guió hasta la mesa. Lo sentó y luego se sentó en su regazo, con su túnica ondeando a su alrededor, mientras él la abrazaba. Hola, amigo, soy Kankuro, tu cuñado. Si necesitas algo, aquí estoy. El adolescente sonrió con dulzura y le dio una palmadita en el brazo. A Naruto se le dibujó una leve sonrisa en el rostro. Gaara miró entonces a Uzumaki y sonrió. Me ayudaste hace unos años. Gracias a ti, encontré la paz. Si alguna vez necesitas que alguien te ayude a encontrar la tuya, te ayudaré, ofreció la otra pelirroja, y ambas intercambiaron una sonrisa. Temari cerró los ojos y sonrió. Su familia, por fin completa. Naruto, si quieres, algún día puedo enseñarte mis marionetas. Son realmente especiales, ofreció Kankuro, y la sonrisa de Naruto se suavizó tras un instante. Me gustaría. Incluso podría ayudarte. Poseo la liberación de madera, cuya calidad superior podría potenciar tus creaciones, respondió el Uzumaki, entrecerrando los ojos mientras se relajaba. La familia se sumió en un cómodo silencio, con la mirada puesta en el futuro. Hiruzen se encuentra con Fox. Hiruzen, ataviado con una túnica verde, un gorro de lana rojo y guantes azules, y con su característica pipa, caminaba por las calles nocturnas de Konoha. Mientras caminaba, la oscuridad depositó una criatura sombría en su camino. El hombre retirado se detuvo y observó la anomalía, un críptido, sin duda. Ahora bien, ¿quién es usted? ¿Puedo ayudarle en algo? Preguntó Hiruzen entre una bocanada de su pipa. Soy Ambu Fox, el arma de Konoha. Vengo a entregar un mensaje de mi maestro, Danzo. Deben mantenerse al margen de sus planes. Si no cooperan, sean o no antiguos Kage, los destruiré. El monstruo pronunció su forma, pareciendo absorber incluso la luz de las estrellas. El anciano dio una calada a su pipa antes de responder. Puedes decirle a mi viejo amigo que no me interesan sus planes. Ahora bien, si me lo permites, quisiera continuar mi paseo. Te deseo lo mejor, zorro, y la aldea te agradece tus servicios, respondió Hiruzen, y pasó junto a la sombra, no sin antes saludarla. La criatura permaneció un instante atrás, como reflexionando, antes de que la sombra se desvaneciera. El zorro se encuentra con el sabueso. Ound, de la organización Ambu, corría por los tejados de Konoha junto a Tenzo cuando una criatura les bloqueó el paso. Ambos se detuvieron y observaron la monstruosidad metálica que tenían delante. Llevaba un casco con respiración regulada mecánicamente, ropas negras, casi de cuero, protegidas por placas de armadura, y guanteletes con garras que le protegían las manos. Una capa negra como la noche completaba su aterrador atuendo. ¿Qué es eso, capitán? Susurró Tenzo a Ound, quien entrecerró sus ojos dispares pensativo. ¿Quién eres? Preguntó el capitán Ambu, tras un breve silencio, y se obtuvo una respuesta. Soy Fox, de Ambu. Mi amo considera necesarios tus servicios para sus propósitos. La profunda voz de barítono de la criatura y su altura aparentemente inconmensurable hicieron que Oun retrocediera un poco presa de un miedo primigenio. El hecho de que la luz pareciera extinguirse a su alrededor no hizo sino intensificar la sensación. ¿Quién es vuestro amo? ¿Y qué podría querer de nosotros? Preguntó Kakashi, mientras su ceño fruncido bajo la máscara se convertía en una mueca. La atmósfera pareció enfriarse cuando la criatura se irguió. Mi amo es Lord Danzo. Necesita tu considerable habilidad, sabueso, para preparar a su principal agente y aprendiz, dijo Zorro, y su sola presencia hizo que Kakashi erizara el pelo y se encogiera bajo su mirada. ¿Quién es este agente y por qué iba a ayudarle? Trabajo para el Hokage, no para Danzo, respondió Ataque, y la amenaza de la sombra se hizo más evidente. Ayudarás a mi amo porque él lo exige, y yo soy su mejor agente, respondió Fox, y el trío permaneció en un punto muerto por un momento antes de que Oun se enderezara. No lo haré, pero si alguna vez necesitas mi ayuda como camarada, con gusto te la brindaré. La respuesta pareció enfurecer a la sombra, pues relámpagos chispearon peligrosamente a su alrededor, y Kakashi colocó las manos en los sellos necesarios para el Chidori, omitiendo el último. Te destruiré, sabueso, por negarte a obedecer a mi amo. Prepárate para morir, amenazó Zorro mientras un relámpago iluminaba el cielo. De repente, la cabeza de la criatura se inclinó y se quedó paralizada.
La tormenta se atenuó ligeramente, como si debatiera consigo misma. Zorro gruñó furioso antes de desvanecerse sin dejar rastro. Destinos de los personajes. Los 11 de Konoha. Sakura tiene una carrera ninja discreta, manteniéndose como chunin de rango medio y quizás encontrando el amor con Rock Lee. Sai y Shin encuentran refugio en el clan Uchiha tras una investigación de asuntos internos. Tenten y Neji tienen una relación romántica, aunque no hasta casi los 20 años. Choji, Shikamaru e Ino asumen los roles de sus padres. Sasuke, después de la masacre de Raíz, se retira de la vida ninja durante un período significativo de tiempo para recuperarse de su propio dolor, aunque finalmente encuentra cierta paz con Karin. Itachi se convierte en instructor en la academia y se toma un tiempo para recuperarse junto a Inoichi. Hirayama, Kakashi y Tsunade. Hirayama, Kakashi y Tsunade lidian con la vergüenza de haber permitido la caída casi permanente de Naruto en desgracia. Fugaku se ve obligado a dimitir como Hokage tras revelarse detalles menos delicados del período en que Naruto fue el arma de Danzo. Es reemplazado por Maito Gai con la ayuda de Tsunade. Los Akatsuki, Nagato y Konan firmaron un acuerdo de paz con Konoha y, finalmente, trajeron la paz al mundo. Kakuzu arrasó Taki y vivió hasta la avanzada edad de 160 años. Idan masacró a muchos, pasando desapercibido debido al número relativamente bajo de víctimas. Deidara regresó a Iwa y se convirtió en el cuarto Tsuchikage, introduciendo nuevas ideas. Zetsu fue destruido por Obito como parte de su renuncia a la organización. Obito recibió tratamiento de Inoichi y, posteriormente, regresó al clan Uchiha, donde se retiró. Zabuza y Aku. Zabuza eventualmente se convirtió en el quinto Mizukage, y Aku se convertiría en uno de los mejores médicos no entrenados por Tsunade Uchiyo. Iruka Unimo, aunque nunca conoció ni a Naruto ni a Fox, inspiró a muchos niños con su ejemplar habilidad como instructor. Finalmente, se jubiló a la edad de 95 años. Teuchi y Ayame Ichiraku finalmente se enteraron de que Naruto se había mudado a Suna. Tras esto, abandonaron Konohagakure y llevaron a los Ichiraku al nuevo hogar de Naruto. Teuchi acompañó a Naruto al altar en su boda en lugar de su padre. Orochimaru, el hombre serpiente, sería el segundo hombre más exitoso del mundo, solo superado por Naruto. Con el Rinnegan en su poder, Orochimaru desentrañaría los secretos de la vida y la muerte, y como resultado, eventualmente encontraría las reencarnaciones de sus padres. Además, dominaría por completo todos los jutsu existentes y redescubriría aquellos que se habían perdido en el tiempo. Fin.